Escuchas la estación más colorida y alegre. Es Pudahuel en primavera, que ya está de regreso con la mañana de Pablo Aguilera. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes esta mañana. Usted está viviendo un momento re importante en este instante y fíjese que, recordando cosas, el año 2006 a usted le tocó presidir la Comisión de Reforma Previsional, donde se creó el Pilar Solidario, una de las pocas cosas positivas en todo el historial de las AFP, si no estoy equivocado. Así es, pues me tocó presidir esa comisión que propuso esta reforma, que además contenía varias otras propuestas. Claro. Y finalmente se aprobó el 2008 la reforma que creó ese Pilar Solidario, que es lo que nos apoyó especialmente las personas de más bajos ingresos, hasta que en enero de este año se legisló para crear la Pensión Garantizada Universal, la PGU. Esta semana le toca presentar el proyecto en el Congreso. En aquella oportunidad, el 2006, hubo aprobación total, no hubo mayores problemas fuera de las discusiones políticas. ¿Cómo se ve el ambiente ahora? Bueno, ahora por supuesto ha pasado bastante agua bajo los puentes y yo diría que lo principal es que hay una convicción muy grande y una preocupación muy grande de las personas por la reforma de pensiones. En aquella época quizás no había tanto sentido de urgencia, pero claro, a medida que va envejeciendo la población, porque va aumentando la proporción de población mayor de 65 años, y que nos vamos dando cuenta de que este es un país que va envejeciendo, que era en realidad la primera frase del informe de esa comisión. Claro. Por supuesto se va volviendo un tema más urgente y también ha sido causa de frustraciones, porque desde hace 7 años atrás, cuando la Comisión Bravo emitió su informe con una serie de propuestas de reforma, ha habido 2 intentos de reforma, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y en el segundo gobierno del presidente Piñera. Ambas fallaron y yo creo que se va agotando la paciencia con el sistema político respecto de ver realmente un paso más definitivo, un paso más decidido en la reforma del sistema de pensiones. Hace muy poco tiempo se hablaba de no más AFP, se sacaron los fondos. Usted no estaba de acuerdo con eso y yo creo que tenía toda la razón por la inflación que tenemos hoy día y todo lo que ha pasado. Se terminan definitivamente las AFP porque la gente escucha las noticias, ve las informaciones, pero para muchos dicen no, ya se terminó esto. ¿Es un término definitivo? ¿Cómo lo definiría usted? Bueno, lo que se está proponiendo es un cambio respecto de cómo administrar los fondos de pensión, o cómo focalizar la administración de las inversiones, de las cotizaciones de los trabajadores, centrando la acción de los privados en esa función. Hoy día las AFP cumplen otras funciones más. Hoy día las AFP, bueno, no solamente nuestro sistema de pensiones actual se desarrolló en torno a las AFP, claro, sino que además estas han sido la contraparte de las personas. O sea, pese a que tenemos un sistema de pensiones regulado por el Estado, por la ley, son las AFP las que emiten las cartolas, las que responden las consultas de los afiliados, las que recaudan las cotizaciones, las que pagan parte de las pensiones, particularmente las de retiro programado. Las que nombra los consejeros en las grandes empresas, que además, también ahí hay algo medio turbio, se ha dicho siempre. Sí, bueno, en fin, ha habido debate en torno a estas cosas, pero lo que quiero decir es que esta función omnipresente de las AFP, eso es lo que cambia.
lo cual no significa ni que desaparezca la capitalización individual, ni la propiedad de las cuentas, ni que haya una administración profesional de las inversiones. En esta propuesta están incluidas esas tres cosas y más bien la capitalización individual se fortalece porque hay una serie de cambios que se incorporan que van a permitir que las personas en sus cuentas de capitalización individual acumulen más fondos que los que acumularían en las condiciones actuales. Algunas críticas que ha habido al respecto en estos últimos días dicen que eso no va a ser tan así. ¿Cómo se puede asegurar que la rentabilidad sea positiva para los cotizantes? Bueno, en el caso de las cuentas de capitalización individual, las reformas que se estaban proponiendo, particularmente en el hecho de que los actores privados se focalicen en la función de administración de inversiones, es que el costo de esa función es relativamente bajo en relación a las comisiones que actualmente cobra la AFP por desempeñar este conjunto mucho más amplio de funciones. Además de eso, aumenta medio punto la tasa de cotización, aprovechando, ¿cierto?, la caída justamente de las comisiones. Aumenta el límite de renta imponible, se nivela con lo que es actualmente el límite para el seguro de cesantía. Se incorporan una serie de medidas para reducir las lagunas previsionales, que es uno de los problemas más grandes que tienen las chilenas y chilenos, sobre todo las mujeres. Entonces, entre esas medidas está, por ejemplo, el que el seguro de cesantía pague las cotizaciones de los trabajadores mientras están cobrando ese beneficio. También se va a crear un mecanismo simplificado de cotización para trabajadores independientes que no boletean a través de un descuento pactado de sus cuentas RUT mensual de un monto fijo en el cual no va a ser necesario estar declarando una renta. O sea, en todo este mercado informal de trabajo, ¿no? Claro, entonces todo eso va a generar nuevos mecanismos para cotizar e ir por esa vía llenando o reduciendo estas lagunas. Y eso va a significar, al cabo de la vida laboral, va a significar un aumento de 23% de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual. Esto todavía sin considerar el seguro social, del cual seguramente vamos a hablar a continuación. Y se termina con este sistema de los grupos donde uno puede cotizar A, B, C, D, E, qué sé yo. El sistema multifondo se creó, ¿cierto?, en su momento con la idea de que las personas pudieran elegir estrategias de inversión de largo plazo dependiendo de su disposición a tomar más riesgo o a ser más conservadores, pero en la práctica se fue desvirtuando y se transformó en estos movimientos permanentes de las personas entre los fondos, entre los multifondos, tratando de ganarle al mercado. Y en la práctica, en realidad, en promedio, la gente perdió con esos movimientos. Además, la señora Juanita, don Pedro, don Luis, ¿qué idea tienen de cómo se mueve el mercado, no? Claro, entonces, bueno, se desarrolló estos actores que le hacían recomendaciones, pero eran actores no regulados, que no se sabía qué conflictos de intereses podían tener en ese tipo de recomendaciones, que al mover masivamente a las personas generaban cambios en los precios de mercado también. Entonces ahora eso se va a cambiar por un sistema de cuentas generacionales, entonces las personas de acuerdo a su edad se van a ir moviendo automáticamente a fondos que sean más consistentes con, por ejemplo, la proximidad de la jubilación. Entonces, en esa etapa se van a ir moviendo a fondos más conservadores para no arriesgar que caiga, ¿cierto?, el valor de los fondos en el momento previo a su jubilación. Claro, y ahí eso siempre tiene vaivenes para bien o para mal. Incluso en los comienzos, cuando se creó este sistema, se hablaba de una aplicabilidad de la UF más un 4% al año, hubiera ganancia o no hubiera ganancia. Después de eso se transformó y las pérdidas dejaron de ser parte de las AFP y pasaron a los cotizantes. ¿Cómo queda ese sistema en este momento? Claro, bueno, los fondos individuales de pensiones, los fondos de capitalización individual, se van a seguir invirtiendo en el mercado de capitales, pero con este criterio que conversábamos recién. Es decir, cuando uno es más joven, ¿cierto?, puede ser que pueda absorber más volatilidad porque va a tener tiempo para recuperarse después.
pero la persona que está próxima a jubilarse, ¿cierto? Si le toca una pérdida grande de sus fondos, ya no va a alcanzar a recuperarla. Entonces, a eso responde esta idea de los fondos generacionales. Ahora, hablando con peras y manzanas, como dicen muchos, en este momento para la gente, ¿qué es lo más práctico para su jubilación? ¿Mejorará lo que están recibiendo o va a mejorar a un futuro inmediato o a más largo plazo? Bueno, la característica de este proyecto que ha presentado el gobierno y que hoy día se ingresa a todo esto a la Cámara de Diputados es que va a generar mejoras en las pensiones de los pensionados futuros y de los pensionados actuales. Ya. O sea, los pensionados actuales van a tener, ¿cierto?, la renta vitalicia, el beneficio que hayan obtenido por el lado de la capitalización individual. A eso se agrega la pensión garantizada universal, que además se va a incrementar de los 194.000 pesos que tiene hoy día a 250.000 pesos. Y además se le va a agregar un beneficio del Seguro Social, que va a ser equivalente a 0,1 UF por año cotizado. Entonces las personas que han hecho un mayor esfuerzo de cotización a lo largo del tiempo van a tener del Seguro Social también un reconocimiento. Entonces, por ejemplo, una persona que haya cotizado durante 20 años, se le va a agregar por parte del Seguro Social algo más de 60.000 pesos a su pensión. Si eso lo sumamos a los 250.000 pesos de la pensión garantizada universal y a la pensión autofinanciada proveniente de la capitalización individual, que hoy día en promedio es 64.000 pesos, por supuesto va a significar una mejora bien significativa. O sea, el Seguro Social en promedio le va a aumentar, lo que le va a agregar a la pensión final va a ser tanto como la mediana que hoy día la gente tiene acumulado como beneficio en su cuenta de capitalización individual. Y eso hace subir de inmediato lo que va a recibir mes a mes, ¿no? Claro, con eso las pensiones actuales van a subir en promedio un 35%. ¿Ya? Ahora, para los pensionados futuros van a haber una serie de otras oportunidades de mejora, porque en ese caso el Seguro Social, que de paso se va a financiar con esta cotización de los empleadores, le va a ir agregando todos los meses un monto en su cuenta personal. Ese monto va a ser equivalente a una parte proporcional a su remuneración en función del 6% y otra parte que va a ser pareja entre todos los que estén cotizando en el mismo año. Entonces las personas con menores rentas van a recibir en su cuenta personal un aporte superior al 6%. Y los que tengan rentas más altas igual van a recibir un aporte en su cuenta personal, pero va a ser algo menor al 6%. Entonces por esa vía vamos a tener una posibilidad de apoyar más a los sectores medios y de bajos ingresos. También vamos a tener un mecanismo que va a compensar las diferencias que se producen en las pensiones entre hombres y mujeres por el hecho de que las mujeres tienen una expectativa de vida más larga. Claro. Entonces en el sistema actual, como las mujeres tienen una expectativa de vida más larga, cuando se trata de calcularle su pensión, aun cuando tengan los mismos ahorros al momento de jubilar, su pensión va a ser más baja porque va a tener que financiar un periodo más largo. Ahora el Seguro Social le va a compensar esa diferencia. Entonces, las pensiones con las que se van a jubilar hombres y mujeres a similares condiciones van a ser también muy parecidas, a diferencia de lo que tenemos hoy día. Todo eso va a correr por cuenta de este Seguro Social. Ahora, uno lo escucha y piensa en puras maravillas, pero esto es solamente un proyecto todavía, no está... Tiene que pasar por el Congreso y toda la discusión y todos los aportes que puedan haber ahí, o aportilleos también, ¿no? Que también van a haber seguramente. Claro, la discusión del proyecto va a comenzar mañana. Mañana en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados probablemente ya vamos a tener una primera presentación del proyecto y de ahí los diputados y diputadas van a empezar a discutir, van a invitar a distintos actores a opinar sobre el proyecto y se va a ir desarrollando todo el proceso legislativo. Para la gente que ya está jubilada, ¿qué significa esto? ¿Va a haber algún beneficio también o eso ya, especialmente la gente que se quedó en la AFP, porque en la aseguradora ahí eso ya hay un pacto ya hecho, ¿cierto?
Claro, o sea, hoy en día, ¿cierto? Las personas se pueden jubilar por retiro programado o Claro. por renta vitalicia. El retiro programado le puede permitir tener una pensión un poco mayor en el corto plazo, pero poco a poco, ¿cierto? Se va Va disminuyendo. recalculando en función del el fondo que le queda. En la renta vitalicia es un monto fijo. Pero independientemente de eso, como mencionábamos recién, a esa pensión autofinanciada proveniente del sistema de capitalización individual se va a sumar la PGU incrementada más el beneficio del seguro social. Entonces eso es lo que va a generar este aumento en promedio de 35% de las pensiones actuales para los actuales jubilados Claro. entre 4 y 6 meses posteriores a la aprobación de la ley, se va a generar ese beneficio, esa mejora. A propósito de la PGU, esta pensión garantizada universal, también hay algunos reclamos de que es muy engorroso, mucha burocracia, la gente no entiende cómo acceder y a un montón de otros beneficios que están ahí que muchas veces la gente ni siquiera accede a ellos ni los cobra, ¿no? Así es, o sea, pese a que la pensión garantizada universal tiene una cobertura muy amplia, porque solamente busca excluir al 10% de mayores ingresos. Sin embargo, tiene un mecanismo de postulación que es un poco engorroso porque combina dos criterios de focalización. O sea, ¿es tan universal o no es tan universal? O sea, es bien universal en el sentido que está diseñada para que le reciba el 90% de las personas, pero los que están ahí en la parte media alta de los ingresos, ¿cierto? Si además le dicen que tienen que postular y que tienen que pasar por un proceso de selección, claro, se vuelve más complejo. Ahora, para eso el gobierno va a presentar un proyecto corto que va a eliminar uno de los mecanismos de selección, el test de ingreso en particular, así que eso va a permitir que se pueda agilizar mucho más la entrega de la PGU en los próximos meses, si es que, por supuesto, el Congreso lo aprueba. Esa es una excelente noticia. Y desde el punto de vista del empleo de los trabajadores, todas estas modificaciones, que no es solamente lo de las pensiones, viene la cosa tributaria, a usted le toca harta tarea en estos días además, ¿eso puede significar que el empleo descienda más todavía o no? A ver, aquí hay muchas veces, ¿cierto? Hay una cuestión como de sentido común que dice, bueno, si aumenta la cotización de cargo del empleador, va a aumentar el costo de contratar trabajadores Exactamente. y eso podría hacer que el empleo se redujera. Ahora, ese aumento de la tasa de cotización va a ser gradual, se va a distribuir en 6 años, ¿ah? Así que no va a ser un aumento de golpe, pero además hay que pensar que como con este conjunto de reformas va a aumentar el ahorro, tanto por los cambios en el sistema de capitalización individual como por el propio componente de seguridad social. Ese aumento del ahorro va a permitir financiar mayor inversión. La mayor inversión trae mayor actividad y la mayor actividad trae mayor empleo. Entonces, en el informe técnico que acompaña la reforma de pensiones, que lo vamos a presentar mañana, vamos a explicar cómo ese mecanismo más macroeconómico va a compensar y más que compensar, ¿cierto?, los efectos de carácter microeconómico que se pueden producir por el hecho de que se encarezca la contratación de trabajadores. Ahí va a haber una discusión bastante fuerte en el Congreso, me imagino, con esto del empleo, ¿no? De la empleabilidad. Claro, o Y sea, del costo. nosotros vamos a llevar todos los antecedentes técnicos, las proyecciones que se han hecho, los datos, los supuestos con los que se han hecho para poder mostrar esa perspectiva. O sea, nos pasa mucho que a veces con las reformas vemos solamente una parte, ¿ah? Y a veces muchos ven solo la parte que quieren ver. Por ejemplo, en la misma reforma tributaria, ¿cierto? Se dice, bueno, si van a aumentar los impuestos, entonces va a bajar la inversión. Y van a subir los precios de las cosas. Claro, pero resulta que con la reforma tributaria queremos, por ejemplo, financiar la ampliación del sistema de cuidados, o sea, que haya más recursos para apoyar a quienes no están trabajando remuneradamente porque están al cuidado, están Claro. cuidando a alguien, están cuidando a un adulto mayor, ¿cierto?, a un discapacitado, a un niño pequeño.
¿ah? Entonces, al ampliar ese sistema de cuidado, va a haber más gente que va a poder salir a trabajar remuneradamente, ¿ah? Y eso nos va a ayudar a generar más actividad y más oportunidades de trabajo. También vamos a estar, además de financiar la pensión garantizada universal, también el Estado va a estar invirtiendo más en investigación, desarrollo, innovación. Eso también nos va a ayudar a generar más actividad en el futuro, más productividad. Entonces uno tiene que mirar siempre los dos lados de un proyecto, no quedarse solamente con una visión parcial. Ahora, ¿cómo hacemos para que la ideología política no intervenga y para que los señores que están en el Congreso piensen fundamentalmente en la gente, en el beneficio de las personas, ¿no? Sí, pues bueno, las reformas previsionales, o sea, en general los sistemas de pensiones, son sistemas que funcionan en el largo plazo, entonces se requiere mucha visión, sentido de Estado de los gobiernos y de los parlamentarios y parlamentarias, ¿ah? Siempre hay la tentación, ¿cierto?, de irse por el corto plazo claro. O decir, ¿cierto?, lo que las encuestas dicen que piensan las personas, pero hay que pensar que los sistemas de pensiones son obligatorios en todo el mundo porque si no existieran, las personas individualmente no serían capaces de ahorrar para su vejez, siempre tendrían alguna necesidad inmediata mayor y irían postergando ese tipo de decisiones. Entonces, por eso es que existen los sistemas de pensiones. Y eso se ve en la vida diaria, además. Claro, por supuesto. ¿Ah? Oye, y usted menciona, ministro menciona las encuestas, y tenemos una que dimos a conocer hace poquito rato. 7 de cada 10 chilenos dice, o sea, un 71%, prefiere que el 6% adicional de cotización previsional se destine a la cuenta individual. Ahí hay un tema que va a ser bastante peleado, me imagino, ¿eh? Claro, y yo creo que la manera de enfrentarlo es decir, hasta ahora, ¿cierto?, lo que hemos tenido siempre es una cuenta de capitalización individual claro. Que se financia con los aportes de cargo del trabajador, ¿cierto? Así es como funciona hoy día el sistema. Hoy día, ¿cierto?, se cotiza 10%, se le paga una comisión a la AFP y el 10% va a la cuenta de capitalización individual. Hay otro componente del sistema de pensiones en el cual a veces no se repara en la discusión pública, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Ese seguro es un seguro que lo pagan los empleadores con una cotización de 1%, más o menos. Y financia un seguro de invalidez, o sea, si el trabajador se invalida y no puede seguir trabajando, el seguro le garantiza una pensión que es un porcentaje de su sueldo. Eso ahí no hay cuenta individual, no hay propiedad, no hay heredabilidad porque es un seguro, ¿eh? Entonces, así como en este caso, donde hay un seguro financiado con cotización de los empleadores, el seguro social también va a ser un seguro financiado con cotización de los empleadores. Solo que los riesgos que va a cubrir o las contingencias que va a cubrir son distintas, son más amplias. Por ejemplo, la diferencia, ¿cierto?, entre hombres y mujeres que comentábamos recién. Claro. O el hecho de que una persona una parte de su vida laboral no pudo cotizar porque estaba desarrollando estas labores de cuidado. O porque era una persona, un trabajador de bajos ingresos, ¿cierto?, que tuvo muchas lagunas previsionales y por lo tanto fue muy poco lo que tenía acumulado al final. Entonces el seguro social lo que va a hacer es que con la cotización de los empleadores se van a cubrir esos riesgos y por esa vía se va a beneficiar a todos los afiliados. O sea, esto a veces la gente se imagina que al hablar de solidaridad hay algunos que aportan y no reciben nada y otros que reciben y nunca aportaron nada. En este caso, todos van a aportar y todos van a recibir. Solo que, ¿cierto?, quienes por circunstancias de la vida no tuvieron la posibilidad de acumular tantos fondos al final van a recibir un apoyo algo mayor que aquellos que sí les fue mejor. Claro que sí. Bueno, ahí queda el... y que seguramente se va, no sé, habría que ser un poco brujo en este caso, se va a resolver con mitad y mitad, ¿no? Que sea la mitad del 6% para la cosa individual y la otra mitad sería para el fondo común, ¿no? Bueno, ahí veremos cómo evoluciona la discusión. Claro. ¿No? Desgraciadamente tenemos... ¿cierto?, una parte del mundo político
que antes de que se presentara esta reforma, dijo, nosotros no vamos a aceptar nada que no sea que vaya todo a la cuenta de capitalización individual. Bueno, si fuera toda esta cotización de los empleadores a una cuenta de capitalización individual, no habría ninguna mejora para los pensionados actuales. Las mejoras llegarían a su situación en régimen dentro de 40 años. Yo creo que no están las cosas como para que pensemos en esos términos. Hoy día hay necesidades mucho más inmediatas de los actuales pensionados. Pensemos que la pensión, como mencioné al principio, hoy en día la pensión mediana que genera el sistema de capitalización individual es de 64.000 pesos. Y la única razón por la cual hay gente que recibe más es porque está la PGU. Claro. Pero si no fuera por la PGU, eso sería el punto medio de las pensiones que se reciben, 64.000 pesos. O sea, que no sirve para nada, ¿cómo se puede vivir claro, con 64.000 pesos? Oiga, y a propósito de las necesidades, lo saco un poco del tema, ya que usted maneja la billetera, la billetera fiscal. ¿Qué pasa con el presupuesto en seguridad? Ya que en este momento el asunto de la delincuencia y la seguridad es una de las grandes necesidades más importantes de la gente. Hemos visto, por otro lado, hoy día apareció también una encuesta donde Carabineros tiene una aprobación de 70%, pero ellos encuentran que no tienen los elementos. ¿Habrá algunas chauchitas, como decía mi abuelita, para dejar para seguridad? Bueno, hay más que unas chauchitas. Ah, ya. Porque, bueno, primero es importante recordar que en estos días está la discusión del presupuesto para el 2023. De hecho, martes, miércoles y jueves vamos a tener sesiones con la Comisión Mixta de Presupuesto en el Congreso. El presupuesto para este año, el gobierno lo definió en torno a tres conceptos de seguridad. La seguridad económica, la seguridad social y la seguridad ciudadana. Y dentro de seguridad ciudadana estamos teniendo un aumento de presupuesto del orden del 4,5% en términos reales respecto del año anterior. Eso después de varios años en los cuales los recursos para seguridad no aumentaron o incluso en algunos años disminuyeron. Ahora, ¿a dónde van a ir estos recursos? Van a ir a mayor equipamiento para Carabineros, precisamente lo que usted mencionaba, y también a un programa de lucha contra el crimen organizado. En el caso de equipamiento vamos a tener recursos para comprar o para renovar más de 1.000 vehículos de Carabineros. Hoy día Carabineros tiene una parte importante de su flota de vehículos que está inutilizada o está pasado de su vida útil. Claro. Entonces, por supuesto, eso significa que hay mucha menos movilidad, ¿cierto? Los carabineros tienen menos posibilidad de llegar a tiempo a donde se está cometiendo un delito, donde se hace necesaria su presencia. Con eso, en un par de años vamos a poder haber renovado íntegramente toda la flota de vehículos de Carabineros. Vamos a buscar además otros mecanismos también para generar más equipamiento más rápido, porque hoy día los procesos de compra de estos vehículos son muy lentos. Por otro lado, este programa de recursos en la lucha contra el crimen organizado se hace cargo de lo que es creo, desgraciadamente, ¿cierto?, la gran novedad que ha tenido el tema de la delincuencia en Chile, que Claro. es cierto, donde el crimen, cierto, los delitos ya no es una persona, cierto, individual, par de personas que son bandas organizadas, con recursos, con medios tecnológicos. Entonces, para eso el Estado también tiene que tener recursos, medios tecnológicos, inteligencia para combatirlo. Entonces, por primera vez vamos a tener dentro del presupuesto un programa íntegramente dedicado a ese propósito, coordinado por el Ministerio del Interior, en el cual van a participar también la Dirección de Aduanas, Impuestos Internos, la Comisión para otras instituciones del Estado que tienen capacidad de generar inteligencia para identificar estas bandas, la unidad de análisis financiero. Vamos a tener ahí 32.000 millones de pesos para comenzar con este trabajo, donde vamos a tener mucha más coordinación entre instituciones que pueden hacer una diferencia en la lucha contra el crimen organizado. Bueno, solamente desearle buena suerte
ministro, en todas estas actividades, además que en estos días le toca la reforma no solamente de pensiones que estamos viendo hoy día, reforma previsional, reforma tributaria, los problemas de los empleados públicos. Esta semana empezamos las negociaciones con la mesa del sector público, de donde va a salir el reajuste, ¿cierto? Los bonos, en fin, los beneficios que normalmente a esta altura del año se negocian con ellos. ¿Y cómo se ve la cosa ahí? ¿Cómo va? Yo creo que hay una buena disposición, evidentemente hay problemas que tienen los funcionarios públicos que han acumulado a través de los años. Sabemos que no todo se va a resolver de una sola vez, pero creo que el ánimo de tener un trabajo constructivo, que no se acabe solamente el momento de firmar un acuerdo, sino que también en reformas que tengan que seguir sobre temas más de fondo, que tienen que ver con las condiciones de trabajo, la manera de reconocer el mérito de los funcionarios, en fin. Bueno, sin ideologías de por medio, el deseo es, yo creo, de toda la gente, que es la mayoría, que la cosa resulte bien, que sea beneficioso para todos y para nuestro país, que es lo más importante, ¿cierto? Así es, pues estamos trabajando con toda la intensidad, dedicación posible. En el caso de la reforma previsional tuvimos un equipo que trabajó durante más de 7 meses intensamente en esto y así en cada una de estas áreas. Y por supuesto siempre disponibles para escuchar, acoger, incorporar buenas ideas que vayan surgiendo en el debate público para poder resolver los problemas de las personas, reducir sobre todo la incertidumbre que hoy día, ¿cierto? Mucha gente vive con temor, con miedo, con inseguridad. Eso creo que es lo primero que tenemos que pensar, cómo darle más seguridad a las personas. ¿Y la gente que se quedó con 0 pesos en las AFP por los retiros anteriores? Bueno, van a tener de todas maneras la mejora de la pensión garantizada universal y el beneficio del seguro social, porque en el cómputo de los años de cotizaciones para obtener el beneficio del seguro social para un pensionado actual, se va a considerar todo el tiempo que cotizó, aun cuando haya hecho retiros de por medio. Claro. Muy bien, pues, ministro, suerte en todo, y para suavizar un poco la cosa, nos quedamos con los Beatles, que son su favorito, y gracias por su visita de todas maneras. Muchas gracias, don Pablo. El ministro Mario Marcel con nosotros, con todos estos temas que son, claro, medios áridos, pero caramba que son importantes porque se refieren a nuestra propia vida diaria.